Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de este programa especializado en temas de salud. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Bueno, estamos bien. Poniéndole colores a la situación poniéndole un poquito ¿verdad? de color a la vida en medio de tantas situaciones difíciles que tenemos Me parece que es lo correcto porque el mundo completo está, bueno, algo positivo que decíamos nosotros analizando todo lo que está pasando frente al COVID-19 es que el mundo se ha unido, o sea, por primera vez el mundo entero ha puesto la atención en un solo tema y es el tema, lamentablemente, un tema negativo y es el tema de esta pandemia que afecta a casi todos los países y que mantiene a nuestro país en una alerta alta. Bueno, en esta misma semana ya el presidente de la República anunció las medidas que esperaba todo el mundo. Algunos han dicho que se tomó un poquito de retraso, pero bueno, también hay que ver que hay que armar cosas, que no es tan fácil anunciar medidas a nivel económico, por ejemplo. Exactamente. El país no es una cuarentena como cuarentena, ¿verdad? No, es una especie de aislamiento. Se está pidiendo mucho a la conciencia ciudadana. Yo creo que la palabra clave en este momento es esa conciencia. Eso es así. Esa educación. Que cada quien asuma su responsabilidad como persona y como familia. Porque es el momento de no decir, bueno, el gobierno tiene que hacer, el salud pública tiene que hacer, es cada uno de nosotros que debemos aportar nuestro granito de arena y tomar las decisiones, no voy a salir, no voy a estar en este grupo, no voy a ir aquí, voy a quedarme en casa, porque lo fundamental en este momento es evitar la transmisión rápida de persona a persona, y lo que se ha visto es que es un virus que camina rápidamente, avanza muy rápido. Un virus también del que se desconoce mucho. Se trata de conocer cada día más, como hablamos hace un momentito entre nosotras. Se conoce poco de él, la comunidad científica avanza en el conocimiento del virus y de la enfermedad, pero falta mucho, no hay tantas conclusiones al respecto. Todavía no lo hay, porque es un virus que está en desarrollo, ¿verdad? Que ya ha ido a países como China, que ya está llegando a un momento en que está que bajó, ¿verdad? Sí. Y está casi llegando a su normalidad. Vemos lo que ha pasado en Italia, lo que está pasando en España, en nuestro país, como quien dice, todavía estamos en esa fase inicial. O sea, todavía en el país no se ha llegado al punto donde, como sabemos que las epidemias se comportan, que llegan, inician, suben a un pico, hacen una, ¿cómo le dicen los epidemiólogos? Se quedan en una meseta. En una meseta. Y luego empiezan y bajan. O sea, todavía en República Dominicana estamos viendo esos inicios del virus. No es entrar en pánico, pero todo el mundo estar atento, prestar atención sobre todo a las informaciones oficiales y a las recomendaciones que se están haciendo. Las redes sociales juegan un rol importante, pero por favor no entren en pánico. Esta semana lo decía un psiquiatra, que la gente deje de informarse por redes sociales, de informaciones, dicho sea de paso, que carecen de rigor de base oficial. Científica, sí. A veces la gente es rebelde con los gobiernos, pero hay que escuchar a la parte oficial, es de donde emana la información. Así es. Pero nosotras en el día de hoy no vamos a dar clase de coronavirus, nosotros vamos a centrarnos en la parte importante, porque ningún país está listo para una pandemia de este tipo. Así es. Y los servicios de salud, si no hay una organización, pueden colapsar en cualquier parte del mundo. Y entonces nadie más indicado que el director del Servicio Nacional de Salud para que nos ponga al día de todo eso, y ese será nuestro invitado especial de esta tarde. Bueno, así que nos vamos a ir a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud, y hoy tenemos con nosotros a un amigo de la casa, ese es Chanel Rosa Chupani, ya iba a decir doctor, nuestro socio de este programa, accionista de nuestro programa, porque siempre que está Chanel aquí con nosotros, pues salimos con muchas informaciones interesantes. Chanel es el director nacional, director del Servicio Nacional de Salud, el que maneja todo lo que tiene que ver con los centros de salud de la red pública de nuestro país. Chanel, siempre contenta de tenerte aquí. Ustedes, bien, bueno, sí. En este momento estelar de la salud en el mundo. Sí, así es. Así es. Chanel, tú, que la gente dice doctor, pero Chanel es economista, tú tendrás que aportarnos hoy mucho en términos de la red, pero también hasta como economista, del impacto de esta pandemia en el mundo. Hablemos de los servicios. Tenemos 150, ¿cuántos hospitales? 178 hospitales. Mira, nosotros
La idea es cómo hemos venido trabajando para hacerle frente a la potencial demanda que sabemos que vamos a tener en los servicios. En primer lugar, ustedes saben que hemos unificado prácticamente una parte de los hospitales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, específicamente el Hospital Ramón de Lara, con los hospitales de la red de servicios públicos de salud. En este momento nosotros tenemos 18 hospitales a nivel nacional donde vamos a tener, tenemos áreas de aislamiento, que sean total o parcial. Por ejemplo, el Hospital Ramón de Lara ya se ha anunciado que se especializa solamente para atender a estos pacientes. Igualmente el Hospital de la Policía Nacional, nosotros estamos también habilitando el área del antiguo Hospital Marcelino Vélez Santana en Herrera, que como ustedes saben, también va a ser utilizado en esta área. Me refiero al hospital antiguo, no al nuevo hospital. No al nuevo, exacto. Y también hemos usado la estrategia de utilizar en el interior del país aquellos hospitales que antes pertenecían a la red del Seguro Social, que ustedes saben que tiene mucho mayor demanda. Son 22 por lo menos. 20, sí, exacto. Entonces, nosotros estamos habilitando en estos momentos el hospital Carlos Zafra de Nagua, el hospital de Federico Lavandiera de San Francisco Macorís, el Aristide Fello Cabral de Romana, Jaime Sánchez Barahona, etcétera. Además de esto, también la Fuerza Armada está creando una especie de áreas también de aislamiento en varios lugares del país. Nosotros, igual, un tema también importante es el tema de la UCI, nosotros y los ventiladores, como sí, que hay preocupación en el país. Nosotros tenemos actualmente, y un dato que me han pedido, nosotros tenemos alrededor de 400 ventiladores en todo el país. A eso estamos agregando 250 más que estamos adquiriendo esta misma semana. En la próxima semana ya nos llegan, nos llegaron en el curso de la semana 56 y el resto nos está llegando la próxima semana. Nosotros hemos aumentado la capacidad de ventiladores del Hospital Ramón de Lara, le agregamos 4 más y 4 más a la Policía Nacional. Igualmente estamos contratando personal en esos centros de salud. Chanel, perdón, antes de pasar de los ventiladores, sí. ¿Y esos hospitales que antes eran del Seguro Social, se le van a ubicar ventiladores en esos hospitales? Esos ventiladores, 250 ventiladores, prácticamente son para esos hospitales, donde se van a crear áreas de aislamiento, o prácticamente se van a usar casi todos como aislamiento. Eso, perfecto. Sí. Entonces, el personal, decías tú, que también se está capacitando. Estamos, además de la capacitación que estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, estamos también designando a personal. Nosotros esta semana nos reunimos con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Ella nos está enviando currículum de emergenciólogos que en este momento están fuera de la red para incorporarlo. Igualmente nos reunimos con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, con la doctora Rojas, Rita Rojas. Y nada, es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo. Y en el caso de los neumólogos, que también son bueno, importantes. eso decía, también con la doctora Ibeliza Costa hemos estado en contacto para coordinar todas estas acciones conjuntamente con las sociedades. Igualmente con el Colegio Médico Dominicano tenemos permanente contacto, o sea, y en muchos de estos casos los profesionales que se requieren extra lo estamos haciendo a través de las direcciones de la presidencia locales, provincial del Colegio Médico Dominicano, que nos están contactando personal que reside en esas áreas, y es más fácil porque así la gente le queda más cerca su trabajo. Y no tiene en que este momento bajó un poquito la guardia el Colegio Médico, y en esta semana hizo una rueda de prensa. Hemos tenido bastante colaboración y como le digo, tenemos contacto permanente con el doctor Waldo Suero, igualmente con los demás gremios de la salud. Yo sí creo que es un momento que cada uno de nosotros debemos aportar los mejores, lo mejor de cada uno de la... Sin embargo, Chanel, ellos decían esta semana en una rueda de prensa que es un insumo para ustedes, que sí que les faltaba insumo justamente. Sí, nosotros que se preocupaban por su seguridad. En la semana llegó un segundo cargamento de insumos, de equipos de protección personal, EPP, que se están adquiriendo a través del Ministerio de Salud. Y ya nosotros solicitamos alrededor de alrededor de 1 millón de equipos también que se está licitando a través del Ministerio de Salud a través del proceso del decreto de declara de emergencia, la compra pública de promesa del servicio, y eso agiliza bastante o sea, que nosotros queremos. La idea es básicamente que en todos los centros de salud haya equipos de protección personal. Exacto. Chanel, sabemos que los pacientes se han ido alejando de los hospitales, o sea, las salas de espera se ven más vacías, que se recomienda en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué medidas específicas están ustedes tomando a lo interno de los hospitales para evitar esos conglomerados, las visitas? ¿Qué acciones? El presidente de la República anunció una de ellas, que es la visita, y la idea,
la medida básica que tomó es que nadie puede, solamente puede ir una persona a acompañar a una persona que está ingresada. Igualmente nosotros estamos hablando, conversando instruyendo a los directores de hospitales a los fines de que aquellas personas que están ingresadas y que no requieren en estos momentos de egresos largos, que no tengan una emergencia, de despacharlo a su casa. Hemos suspendido las cirugías electivas también. O sea, son de las medidas que estamos adoptando. A los fines, bueno, también estamos cambiando la forma tradicional de hacer las entregas de guardia. Ustedes saben que se hacen en un salón conjuntamente, que implica la aglomeración de personas. Contactos, además. Y lo estamos haciendo por un intercambio solamente en las personas que entran y salen los servicios, y que sea inmediatamente, que no haya que haya un salón, sino que sea prácticamente informativa. ¿Y las emergencias, Chanel? Bueno, y las emergencias, lo que estamos hablando, que como para una parte del personal no va a estar en esas áreas de consulta, sino entonces podamos fortalecer aquellas áreas, básicamente emergencia y la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Esa es la idea, fortalecer esas áreas. Hay otras medidas que igualmente se están adoptando. Estamos mirando la posibilidad de algunos antiguos hoteles que hay en la ciudad pueda ser también utilizado como hospitalización en caso de que se requiera. La idea es que todo lo que haya que hacer para que la sociedad, pero igual lo que decía Altagracia al inicio del programa, la OMS define 4 escenarios. El primer escenario, el preepidémico, nosotros lo pasamos. El segundo es los casos de contacto internacional. El tercero, local, que ya el ministro de Salud acaba de anunciar que hemos tenido contacto, que tenemos ya transmisión local. Y la cuarta, la OMS decide que es un tema que no sabemos la dimensión. Exactamente. Ustedes saben que las informaciones van cambiando permanentemente. Este es un virus nuevo que todos los días arroja informaciones diferentes, a veces contradictorias. Chanel, sé que para ti, por tu formación, los recursos humanos son muy importantes, es un tema que siempre has tratado mucho. ¿Cómo están haciendo ustedes, o no sé si es un asunto de política del ministerio, para preservar la vida? O sea, me hablas de los cuidados, pero capacitar a ese personal de enfermeras, médicos, técnicos. Sí, exactamente. Mira, hemos de hace ya más de un mes, conjuntamente con el Ministerio de Salud, estamos en la capacitación de personal de enfermería, personal de las áreas de emergencias y personal de laboratorio, que es importante porque sobre todo el Laboratorio Nacional, que hasta este momento que el presidente de la República habló durante la semana, era el único laboratorio que hacía las pruebas para el COVID-19. Ese personal ha sido capacitado, alrededor de 400 personas, más de 400 personas han sido capacitados, sobre todo en los hospitales de mayor impacto y los que hemos considerado de aislamiento. Hemos tenido esa capacitación conjunta. Igualmente, hay un tema importante, también es el tema de la salud mental. Ustedes saben, y nosotros, la ventaja que tiene América Latina en estos momentos, nosotros estamos aprendiendo las experiencias de Europa. Exacto, que ya estamos viendo entonces, lo que está hemos sabido, pasando. una conclusión en Europa es que las áreas de salud mental de los hospitales deben apoyar al resto del establecimiento de salud. Porque sobre todo aquellas áreas que están sometidas a mayor presión. Estamos hablando de las unidades de cuidado intensivo y las unidades y las emergencias. Entonces hay que darle apoyo a ese personal. Eso también ha sido una instrucción que nosotros hemos dado esta semana, durante la semana que termina, a los directores de hospitales y a los gerentes regionales, a los fines de que las unidades de salud mental apoyen a sus compañeros en todas las redes de servicio público de salud. ¿De cuántas camas, Chanel, estamos hablando que dispone el país en estos hospitales que ustedes han estado habilitando? Mira, a nivel nacional en caso de cualquier eventualidad? Claro. Estamos hablando de estos establecimientos de salud, estamos hablando alrededor de 686 camas que tendríamos habilitadas. Ustedes saben que la red de servicio público de salud es alrededor de 9.000 camas, pero esta que estamos especializando, estamos hablando de esa cantidad, 686 camas. Exacto. Tenemos ya áreas de aislamiento en el hospital de Ricardo Limaro de Puerto Plata, en Santiago, estamos en el hospital Robert Reed, estamos ya rehabilitando un área en caso de niños que puedan ser llevados a ese hospital, un área que queda separada, que no entre en contacto con las emergencias, eso es importante. Y como les decía, por ejemplo, en Barahona, el hospital Jaime Sánchez, que era el hospital antiguo, afortunadamente ya el Jaime Mota prácticamente concluyó el proceso de remodelación, entonces estamos trasladando el área materno-infantil que estaba en Jaime Sánchez al Jaime Mota, para que ese hospital solo quede para pacientes. Y toda la zona fronteriza, Chanel, que la gente a veces se pregunta. Eso es importante. Bueno, ahí tenemos en Barahona un poco que cubre esa parte, pero
también, y es importante esa pregunta, porque nosotros también el hospital de Neiva, ya está en su etapa final. San Bartolomé. San Bartolomé, exactamente en Neiva, y nosotros estamos ya enviando camas a ese hospital y la contratación de personal para que también sirva para la respuesta rápida. Perfecto. Igualmente Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana, y una también importante, que se me olvidaba, en Asua vamos a utilizar el antiguo hospital Simón Estride, para que estamos habilitando un área ahí de alrededor de 30 camas para también respuesta a esta... Se está pidiendo, Chanel, que el nuevo hospital Luis Eduardo Aybar, que no se ha estrenado, no se ha inaugurado, se destine a esto. Vamos a esperar tu respuesta después de esta pausa. Regresamos. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el director del Servicio Nacional de Salud, el economista Chanel Rosa Chupani. Y Dori dejaba a Chanel una pregunta en el aire para contestarla ahora, que han estado demandando lo de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Esa es una posibilidad también que se está contemplando, la posibilidad de que uno de esos centros de salud, y sobre todo el área que se le asignó, se le agregó a Secanot, pueda ser usado también como un área de aislamiento para este tipo de... Nosotros no descartamos ninguna de esas posibilidades. Y sí quería aprovechar, y el señor presidente lo tocó también en su discurso, usted sabe que hemos tenido protestas de diferentes áreas donde se están... O sea, y en este momento no podemos ceder a ese tipo de protestas, lamentablemente, y es importante que la gente sepa que ese virus no es mortal. No solamente que no es mortal, sino además que por el hecho de que no haya un hospital, no se va a propagar en la comunidad. O sea, no. Yo creo que mucha educación todavía que falta, creo, como y trabajar es importante mucho con decir, la señores, gente. hasta ahora lo que se ha demostrado es que más allá de 1 metro, estamos hablando de 3 pies, el virus no se propaga. Entonces no hay ningún tipo de peligro que en una determinada comunidad tengamos una área de aislamiento. Hemos visto y ya eso no implica un peligro para la comunidad protestas vecinas, que a uno le han llamado la atención. Que tuvimos en Villajuana y tuvimos también en Higüey. Que los planes han tenido que dejarse en Boca Chica. En Boca Chica fue la primera, exactamente. Chanel, en tiempos de epidemia y de catástrofe y de carencia, el ser humano saca lo bueno y lo malo, lo mejor que tiene y lo peor. En el caso del personal médico, de enfermera, ¿ha sentido alguna reticencia al que la gente diga no? Yo creo, sí hay, porque tú sabes que donde tú tienes 70,000 seres humanos, tiene que haber de todo, y además a veces también es natural, y es lógico que nosotros... La protección. Claro, la protección, un tema de protección la personal. Autoprotección, yo creo que todos en algún momento nos sentimos un nivel de vulnerabilidad importante. Sí. Pero también, como tú decías, hay gente que saca lo mejor. Yo estoy recibiendo, y es increíble, a mi teléfono, mucha gente que dice, mire, yo soy voluntario, yo ahora mismo, para lo que usted considere, yo no cobraría, lo que usted considere, o sea, que uno... Y además, por ejemplo, hemos tenido de las sociedades médicas especializadas un apoyo incondicional y además bastante efectivo, o sea que, y de profesionales de la salud, doctor Jesús Iglesias, y mucha gente también que está apoyando todo este proceso, es importante. Yo creo también que es un momento para uno mostrar, como decía, su mejor versión como ser humano, porque la verdad que la situación amerita de nosotros. Que cada quien aporte. Así es. Nosotros no tenemos, perdóname Doris, nosotros no tenemos, todos lo sabemos, esa atención primaria. Claro, que podría ser. Que podría hacerse mucho con la parte de educación. Desde el servicio se contempla algo mira, para... ayer, esta semana, precisamente uno fue los temas que abordamos, cómo puede hacerse de primer nivel ese abordaje, de informar y entregar, recuerden aquel brochure que se empezaba a entregar casa a casa, que esté disponible en la unidad de atención primaria cuando las personas vayan, porque ahí hay preguntas frecuentes que la gente se hace y que se responden a través de esa información. Eso es fundamental, eso lo pensamos hacer. Igualmente con los médicos, hemos estado trabajando con el personal de salud de esas áreas que ha sido también sujeto de capacitación, no quizás en el nivel que quisiéramos, pero sí una amplia, una parte importante del mismo. O sea, y ahí además estamos suministrando por diferentes medios. Ustedes saben que además de los grupos de WhatsApp, eso se envía bastante información que es importante para... la respuesta. Ese primer nivel jugaría un papel importante, Chanel, porque ya estamos recibiendo, nosotros como periodistas, mensajes de todas las partes, de todas las comunidades, que aquí sacaron un caso, que aquí había un caso que se lo llevaron. Mira, eso es importante, Dori. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ahora mismo circulando varios virus.
que afectan, que se podrían... Lo primero es, y yo he tenido incluso que no soy médico, aclarar a médicos que no hay síntomas del coronavirus. Específicamente. Los síntomas del coronavirus son síntomas que podrían verse en otra influenza, por ejemplo la influenza, H1N1, etcétera. Por eso la OMS definió los estudios de casos muy claramente, y los estudios de casos dicen que en un caso es una persona que haya estado en contacto con un extranjero, eso fue para el primer al principio, y porque a nosotros, como tú dices, todo el que llega con una gripe, y hemos tenido cantidad de resultados negativos de personas que se han acercado diciendo, pero por supuesto cuando avanzan los días van y hay, por más. supuesto, la posibilidad de contagio es mucho mayor, y como tú dices, nosotros hemos tenido incluso que sancionar varias personas. Ustedes saben que en Monteplata hubo una persona que declaró que había personas fallecidas en el hospital, ya tuvo que retractarse, fuimos a la justicia, la obligaron a publicar a esa persona durante 4 días en sus redes sociales que ella había mentido. Igualmente un médico pasante de ley en el hospital Marcelino Vélez Santana, yo mismo he hablado. Esta semana tuvimos también un caso en el hospital de Musa de San Pedro de Macorís, de una doctora que había dicho que habían una cantidad que supera la cama de ese hospital. O sea, sí, porque si tú tienes 200 camas, tú no puedes tener 400 enfermos. Exactamente. Tú tienes el doble. Estarían de a 2 en cama. Sí, exacto. Entonces, eso también hay un llamado para que que yo creo que un poco ha ido bajando, pero con las redes sociales se exacerba todo, exactamente. Entonces, no, y sobre todo de parte del personal de salud, que yo creo que debemos llevar tranquilidad, debemos llevar esos mensajes que la gente espera de nosotros, que transmite, como digo, tranquilidad y no desasosiego. Chanel, el tema de los recursos económicos es muy importante. Que se declare emergencia nacional implica que ustedes van a tener una partida adicional de recursos porque no estaba calculado una pandemia. No había, exactamente. Bueno, hasta ahora es así, pero hasta ahora nosotros la Presidencia de la República está dotando de recursos tanto al PROMESE, al servicio y al Ministerio de Salud Pública. Nosotros, en ese sentido, con eso no hemos tenido ningún tipo de problema. Nosotros ya, las 3 instituciones que interactuamos en una mesa, de acuerdo al decreto de emergencia del sector salud, no hemos tenido ningún tipo de problema para compra de equipo y básicamente se ha comprado medicamentos, equipo de protección personal, también mejoría de infraestructura, por ejemplo, esos hospitales que yo le acabo de mencionar, y como es rápido, porque el decreto ya obvia toda la parte de la ley de contrataciones, solamente subir en el portal de la institución. Exactamente. Entonces ya hemos iniciado ese proceso igual. Y la compra de equipamiento. ¿Y de qué inversión extra? Mira, yo te puedo decir ahora mismo, la inversión que se requiera. La inversión que se requiera. Habían hablado de 200 millones, había dicho No, nosotros no. Nosotros, la primera compra y conjunta hemos hecho superar los 2.000 millones de pesos. ¿Los? 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Pero nosotros esperamos en ya. Insumos, en medicamentos, equipos, exacto. Y infraestructura, mejoría de infraestructura. Okay. Y estamos estimando que vamos a pasar a 4.000 millones ya en esta primera etapa. Y si vemos la economía a nivel macro ya, Chanel, como economista, decía Pati muy bien, ¿cómo impactará o qué usted estima? ¿Cómo impactará? Bueno, sectores ya que han sido impactados negativamente, estamos hablando del sector turismo. Sí. Azonadores ha hablado de la pérdida potencial de 150.000 empleos en el sector, que como ustedes saben reduce la capacidad de ingresos de esas familias. Claro. Pero este es un país donde los ingresos por remesas es importante. Hay muchos países, por ejemplo, que envían remesas, muchos ciudadanos que envían remesas al país, que en este momento ven diezmada su capacidad. Exacto, que están en cuarentena. De ahí la importancia de la medida de compensación que se pueda buscar tanto para empleador como empleador, para los trabajadores. El plan social, los comedores económicos, como señor presidente, nosotros estarían apoyando también en todo este proceso. Es importante señalar que en el periodo en que las escuelas van a estar cerradas, la comida se le está bien, y eso hay un protocolo que se ha trabajado del Ministerio de Educación, para que un miembro de la familia pueda retirar los alimentos y así evitar aglomeraciones. Ellos han estado trabajando en ese protocolo. Es que nuestra economía, la economía en el mundo, pero hablando del patio de aquí de nosotros, habrá un impacto importante. Así habrá por supuesto que sí, porque va a haber una merma de la actividad económica importante, que eso es ineludible, porque estamos hablando de
de un virus que la principal característica para enfrentarlo es el aislamiento. Es el Sí, aislamiento. y su huésped preferido es el ser humano. Así es, Así así es. Chanel, aquí tenemos una población vulnerable, no solamente los mayores de 60 años que se están estudiando, pero tenemos hipertensos, diabéticos. Claro, sí. El presidente en su discurso, cárceles. el presidente en su sí, sí. discurso ha hablado de que esa población se quede en su casa. Así es. En el Nosotros, sector sí, salud, claro. ¿cuáles medidas? Porque decía ayer el Colegio Médico, Sí. también decía en esta semana el Colegio Médico que los Nosotros médicos estamos- mayores de 65 sí, años los así, tengan en no solamente hospital. los médicos, sino todo El el personal. Nosotros estamos evaluando, la decisión se va a tomar y estamos evaluando cuál sería el impacto en cada centro de salud para suplir ese personal que sale, suplirlo de un personal, sustituirlo de un personal que pueda, entonces eso obviamente, y no solo como te digo el personal médico, sino todo el personal. Todo el personal porque la mayor idea de básica 65. es, incluso en los hospitales ya se ha dado la orden que vaya el personal estrictamente necesario. Estamos hablando del área administrativa, que pueda, y ustedes saben que el discurso del presidente también Reducir, sí, exacto, sí. reducir y rotar Y en algunos rotar casos, el personal. Tal vez llegó ese la personal. hora de que los jóvenes tomen la antorcha también, También, en muchos claro, escenarios. así es, así mismo es. Así es. Así es, Altagracia. Chanel, el tema de las enfermeras, ellas forman parte de los recursos Sí. humanos importantes. Con ese personal, que es el que más entrega, es el que está en contacto directo con el paciente, ¿hay una protección especial dentro de esos equipos que ustedes han...? Sí, no, los equipos de protección personal son para todo el personal de salud. Bien. Incluye laboratoristas, incluye médicos, incluye enfermeras, o sea, todo el personal de salud, incluso y con la capacitación se ha incluido también ese grupo poblacional. Que como tú dices, Tati, es el personal que está permanentemente ahí, que da también, igual que el personal de médico, también enfrenta en las zonas, en áreas importantes del hospital, Sí. enfrenta este tipo ¿Y de epidemias. estrategias de comunicación y de información y de orientación y de educación a la Sí, gente? mira, nosotros Chanel? estamos, la estrategia ahora mismo la lleva el Ministerio de Salud Pública Sí. y conjuntamente con la Presidencia de la República se están preparando ya para esta semana que comienza el lunes. Completamente, Arrancarla arrancarla bien. masiva, con difusión masiva en diferentes programas, en diferentes horarios y redes sociales también, de continuar orientando a la población en este sentido. Chanel, tú has trabajado por muchos años, estuviste cuando estabas en SENASA, que Sí. había que trabajar con cambios de comportamiento en la población. ¿Piensas que después que pasemos esta pandemia, que no sabemos en qué tiempo es, parece que me lo va a contestar después de la pausa, después que terminemos esta pandemia, que haya pasado y esto sea parte de la historia de la humanidad, ¿piensas que habrá grandes lesiones y que la gente tendrá cambios importantes de comportamiento? Me lo va a decir después de la pausa. Volvemos ahora con Chanel Rosa Chupani. 2x3 en salud. Continuamos con el director nacional de salud, Chanel Rosa Chupani. Chanel, decía Tati, lesiones Sí. aprendidas, tanto en este Sí. momento como luego que pase esta Sí. situación, porque va a pasar. Bueno, quizás todavía es muy temprano para hablar de ese Exacto. tema, pero sí, mira, hace años, muchos años, que mucha gente decía, la principal medida en salud es la higiene. La higiene, el lavado O de sea, manos. todo esto que estamos ahora asumiendo en primer plano, Sí. hace años, o sea, ¿no? Y yo siempre digo, esto no es un tema del COVID-19, es un tema permanentemente, Debería ser. debería ser un tema permanente en el sector salud y en la vida cotidiana En de la la gente. vida cotidiana. Exacto, yo creo que podemos hablar como esa primera enseñanza, primer aprendizaje, que esto puesto en contexto, un tema que de hace años todos lo sabíamos, pero que quizás... Y que la no se- OMS ha dedicado Día Mundial de la Salud a eso, al Así, lavado de las claro, manos, al lavado de la ¿recuerdan? exactamente. Sí. Al lavado de la mano. Y por ejemplo, en la mortalidad materno-neonatal, uno de los temas que más se ha insistido es el impacto que tiene el lavado de manos en la disminución de las infecciones. En ese proceso. Yo creo que podríamos hablar de esa primera lección aprendida. Luego vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque no hay duda que esto está estremeciendo los sistemas de salud en todas partes En todo el mundo. de todo el mundo. Así es. Y también el impacto social que tiene, porque ya nosotros estamos, o sea, hay países donde se está impactando el aislamiento, está impactando violencia intrafamiliar, etcétera, Sí, porque es un comportamiento que hay que enfermedades ir mentales, igual, Pánico, mucha Ansiedad. etcétera, tipo de O sea que manifestaciones. podría esto traer se expresan. otro reto al Así sistema es, de así salud es, así es. pasada toda esta situación. mismo porque es, Doris, vendría así es. otro grupo de pacientes que necesitaría otra Así es. atención especial. Así es. Decíamos lo del lavado de manos y las lesiones aprendidas, Chanel, y ojalá y se quede en la mente de nuestro pueblo, de nuestra gente,
Porque recordemos la experiencia del H1N1 Sí, claro. 2009-2010, que Claro. fue una pandemia también Sí. declarada por la OMS, que impactó en República Dominicana, pero nunca en la manera en que estamos No, viendo claro cómo que se ha mantenido Y en sobre este todo, y que momento muchos el COVID. epidemiólogos señalan que podríamos convivir con este virus Exactamente. durante unos años hasta hacernos exacto. que haya, Inmune. haya Sí. una inmunidad Así. relativa, digo yo, porque quizás Sí. no, pero que los síntomas sean mucho más leves. Que bueno, lo que ha pasado con el H1N1, quedó, o sea, está Sí, conviviendo claro, con exacto, nosotros, pero ya no cada tiene- año se presentan Así es, casos, así- pero casos, no con así- ese así- impacto. así es. Y lo decía, perdón, Altagracia, lo decía de las lecciones aprendidas, porque recuerdo yo que en ese momento la gente empezó lavándose las Sí, manos, claro. y en las empresas se pusieron dispensadores, dispensadores, pero exacto, eso lo sí, dejaron claro. después, pasó Sí, claro. el miedo, Sí, digo yo, sí. y eso se Yo olvidó. creo que como el impacto Ahora de se esto es retomó. mucho, es más fuerte ahora. Sí, lógicamente, sí. ojalá que eso se quede ya como una Que se quede como algo una cotidiano, cultura, ¿verdad? Una cultura, Una exactamente. cultura Claro, nuestra. incorporarlo como los hábitos. El Así Ministerio es. de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, el Sistema de Salud de la República Dominicana, tuvo un logro importante tuvo logros importantes a final del 2019-2020 con la reducción de indicadores importantes como la mortalidad materno materna y y neonatal. ¿Cómo hacer para que esto, que es la gran distracción, pero no en el sentido negativo? O sea, Sí, pero no, pero yo se estoy de acuerdo convierte en- contigo, porque eso es, también yo lo he se pensado convierte en muchísimas veces. distracción, Mira, no nos sí, desconcentre de sí. temas Nosotros- que cobran Qué- alta mortalidad en el país. Qué bueno, Altagracia, que tú hablas de eso, porque ese es un tema que nosotros vivimos diariamente insistiendo. O sea, tenemos este reto, pero no hemos superado retos históricos, estructurales en el sector salud. Exactamente. Entonces, lógicamente, eso nos plantea una situación que no tiene precedente. Así Yo es. esta semana insistía con el grupo que trabaja todo el tema materno-infantil en el servicio, que se sigan especializando solo en ese tema, que no descuidemos el Exactamente. seguimiento a las embarazadas, sobre todo aquellas embarazadas de alto riesgo, que no descuidemos a esas embarazadas, a los niños igual. O sea, que ese es un tema que nosotros no descuidamos. Pero además, aquellas también enfermedades de transmisión de vectores. Exactamente. Nosotros seguimos teniendo El el dengue, no dengue, nos la deja. malaria. No nos deja malaria, tampoco nos abandona. Leptospirosis, que se han ido Entonces, todos esos presentando temas, casos. nosotros tenemos incluso mesa de trabajo para especializados solamente con esos temas. Por qué ejemplo, yo esta bien. semana tenemos reunión con los directores de hospitales, estamos haciendo reuniones virtuales con los directores provinciales, regionales también, y hemos insistido en esos aspectos. Exactamente. Por supuesto, uno no sabe en qué esto también va a afectar esas otras, sobre todo el tema de mortalidad materno y neonatal, porque Exacto. también la gente se retira de los servicios. Sí. Pero es importante, yo conversaba con los directores regionales, que el seguimiento. Y si no van, las mujeres dejan de ir, entonces ver, Y ve a sobre todo buscarla. aquellas que tienen, como decía, alto riesgo, hipertensión, etcétera. Exacto, o sea, que la gente, que el servicio de salud, que la salud vaya a la casa de la Así gente si es así necesario en este así momento. eso es lo fundamental. Sí, porque tenemos una población con enfermedades crónicas que siguen Claro, ahí, o sea, así, y que hay que claro, por atenderla, hay supuesto. otras patologías Los que se medicamentos presentan. de los crónicos, como usted decía, las personas que viven con enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes, que está pendiente que recojan sus medicamentos de la unidad de atención primaria. Exacto. Y porque que estén disponibles la también gente en este esos momento está muy medicamentos. concentrado en el que está Claro. estornudando, en el que está Claro. tosiendo, pero hay muchísimas otras cosas que hay que todos los tenerla retos que hemos tenido pendiente. históricamente en el sector salud. Así Chanel, hay es. otro aspecto que no quisiera que se nos quede, es el costeo, y esto te lo pregunto como técnico Sí. experto en seguridad social, de todos estos temas. Sé que el presidente habló Sí. también de las ARS, Mira, pero conoces ya que se la haya hecho semana alguna- pasada, el superintendente de salud, doctor Pablo Castellano, tuvo una reunión con las ARS y de ahí, yo no tengo los detalles específicamente, pero de ahí se acordaron varias cosas. Bueno, ustedes saben, también se anunció la liberalización de las las pruebas pruebas, en que los laboratorios y que las ARS puedan va a tener cubrirla. cobertura, Puedan exactamente. cubrirla y que el Laboratorio Nacional pueda entonces procesar aquellas pruebas de personas que no tienen laboratorio, Que no tienen ese aseguramiento. Esa es la idea, básicamente. Igual, pero el servicio en el laboratorio sigue para personas con seguro o sin seguro. Exactamente. Entonces, ahí yo no te puedo decir específicamente cuál sería el impacto que va a tener en el sistema de seguridad social. Estaba pendiente de una reunión con el Consejo para aprobar otra medida. Ustedes saben que en su momento hubo apoyo de la Seguridad Social al Ministerio de Salud de recursos, entonces yo creo que también es una de las medidas que se están Es estudiando. una de las sugerencias también Así que es, están así dentro es. de la... Porque es una de las- prueba que probablemente tenga que cueste su dinerito, Claro. o sea, No, y además uno estima que puede haber una sobredemanda. una También. O sea, sobredemanda, todo el como que siempre tenga, ocurre. incluso sin ningún síntoma, que la Sí, gente por pueda dudas, hacerse, pero... por dudas, porque tiene Exacto, dudas. entonces por porque eso es cree- importante, y el señor presidente lo decía,
el control que pueda tener el Ministerio de Salud Pública, no solamente en este caso, sino también en las pruebas, o sea, en los resultados, Porque que estuviera en manos y por eso de se hizo, escúchame, Tati, también se hizo ya se incluyó dentro de las enfermedades de notificación obligatoria esto, para todos los centros públicos y privados. Porque me refiero que estuviera en manos del Estado tenía su ventaja. Sí, no, claro. Tenía su ventaja. Claro, así es. Porque había un tema prácticamente de seguridad en salud pública, o sea, en salud pública, y eso había mayor control además. Mayor control, que era lo que siempre alegábamos. Pero lógicamente ya en una etapa como esta, igual en los países donde la epidemia ha avanzado, y como toda epidemia, llega un momento que tú tienes que hacer pruebas. Pues las epidemias se mueven así. Sino que tú actúas frente a una persona por la como clínica, si tú, claro, por la clínica, por lo que presenta. Bueno, yo creo son dos que... doctoras también. Es que hemos visto, Chanel, manejarse muchas epidemias aquí en pandemia. Bueno, Chanel, te queremos dar las gracias. El tiempo se nos ha pasado porque contigo siempre se pasa así. Y agradecemos todas estas informaciones. La verdad que yo creo que llevan mucha orientación a las personas para que estén tranquilas, pero por lo menos que sepan que a nivel hospitalario se están haciendo las acciones encaminadas a darles respuesta a esta situación de emergencia. Bueno, para ustedes y para nosotros los periodistas, guardias, policías, bomberos, es época de mucho trabajo, así que cuidemos también nuestra salud. Cuidemos nosotros también. Muchísimas gracias, Chanel. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por recibir estas orientaciones. ARS Pali presentó